hacer una breve recordatorio del tema, ¿no? Sobre la diferenciación que nosotros ya tenemos clara entre texto científico y texto literario. Un texto literario que es un texto libre, un texto con una creación que invita también a la subjetividad. El autor pone ahí sus criterios, sus opiniones, y el texto científico, que es una producción que aborda conceptos, temáticas, teorías, pero basadas en pruebas, en evidencias, y lógicamente un texto científico tiene que ser escrito en lenguaje científico. Cada área del conocimiento, la medicina, leyes, contabilidad, eh, informática, etcétera, maneja su propio lenguaje, sus propias palabras, su metalenguaje. Entonces, con ese lenguaje que se va a trabajar el texto científico, a diferencia del texto literario, que es mucho más libre, donde incluso ocupamos palabras del día a día, de la cotidianidad. Entonces, siempre un texto científico va a ser el producto de un trabajo científico, de una investigación. La información es una información que ha sido recabada de forma metodológica, de forma organizada, muy rigurosa. No es un conocimiento que nace del día a la mañana, sino un conocimiento basado en pruebas, en evidencias, en un trabajo, en una preparación, y eso va a ser traducido en un texto final, un texto científico, cuyo objetivo es transmitir información científica de manera clara, precisa. Es un trabajo que va a estar al servicio de la comunidad. Un texto científico es un texto que divulga información probada, información reconocida, y que lógicamente no es un texto que ya se cierra. Esto quisiera que quede clarito en ustedes. La ciencia no es algo que se hace y ya queda cerradas las puertas a más investigaciones. La ciencia está constantemente en desarrollo. Entonces, lo que hoy puede ser verdad, de aquí a unos 30 años, después de un montón de investigación, puede ser que resulte no mentira, pero sí que se superó ese conocimiento. Pongo a ustedes el ejemplo de la situación del cáncer, por ejemplo, ¿no? El cáncer hace unos años atrás era una enfermedad considerada incurable. Cuando le decían a una persona tiene cáncer, ya la persona se sentaba a morir. En este momento, con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las ciencias médicas han sufrido una gran cantidad de modificaciones y un camino ascendente. Se puede curar el cáncer. Incluso hay tipos de cáncer, hay niveles de cáncer, y hay niveles en los que se dice es curable, ¿no? Entonces hay esperanza de vida. Es una de las características que tiene la ciencia, muchachos, de que hoy está en una fase, se ha llegado a una serie de descubrimientos en cada área del conocimiento, pero constantemente hay este caminar hacia nuevos conocimientos. Por eso es que también en los textos científicos, lo que está escrito puede ser revisto, puede ser analizado y puede modificarse con el tiempo. Cuando hacemos una investigación científica, normalmente debemos tratar de informarnos con bibliografía científica adecuada, validada y lo más actualizado posible. Porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo y la información es de 1970, no está actualizada la información. Ustedes realizan un trabajo de investigación con base en los diferentes autores, ¿no? Tienen que buscar un marco teórico, pero siempre buscar que la información, la última información comprobada, sea la que le sustente a su texto científico, ¿no? Libros y escritos de los años 2000, 2010, 2020, 2021, 22, lo más actualizado posible. Por este tema que les digo de que está en constante evolución la ciencia y no es una puerta cerrada ni una verdad que no puede ser cambiada de un día al otro. El lenguaje que se va a utilizar en el texto científico es un lenguaje claro, es un lenguaje especializado, es un lenguaje que tiene que ser objetivo. En un texto científico la subjetividad no debe aparecer. La subjetividad es propia de un texto literario. En un texto científico, cuanto más riguroso sea el lenguaje, cuanto más claros los conceptos, mucho mejor. Los conocimientos deben ser presentados de manera
directa, clara y que no deje duda, que no deje campo a la ambigüedad, al conocimiento que quede en el aire. Y el texto debe ser un texto formal, debe tener una escritura adecuada, debe ser con una sintaxis, ¿no? Por tanto, la elaboración de las frases debe ser coherente, debe utilizarse las terminologías adecuadas, debe ser un texto elaborado de una forma en que el lector pueda acceder a la información de manera clara y sin tener ningún tipo de ambigüedad, de duda al concluir la lectura de ese texto.